Senecal se entristeció como los santurrones llevados a las reuniones de placer. Desailly lo abarcó todo de un golpe de vista. Luego, haciéndole una gran reverencia, «Monseñor, le presento mis respetos». Dusadier le saltó al cuello. «Entonces ahora eres rico». «Ah, muy bien, caramba, muy bien». Sissi apareció con luto en el sombrero, luego de la muerte de su abuela. Gozaba de una fortuna considerable y le importaba menos divertirse que distinguirse de los otros, no ser como todo el mundo, tener distinción. Estas eran sus palabras. Era mediodía ya y todos bostezaban. Frederick esperaba a alguien. Al nombre de Arnaud, Pellerin hizo una mueca. Lo consideraba como un renegado desde que había abandonado el arte. Si no lo esperáramos, ¿qué dicen ustedes? Todos aprobaron. Un lacayo con altas polainas abrió la puerta y se vio en el comedor con su alto friso de roble decorado con oro y dos aparadores cargados de vajilla. Las botellas de vino se calentaban en la chimenea. Las hojas de los cuchillos nuevos brillaban junto a las ostras. Había en los tonos lechosos de los vasos de fino cristal como una dulce insinuación. Y la mesa desaparecía bajo aves, frutas, cosas extraordinarias. Esas atenciones no fueron tenidas en cuenta por Senecal. Comenzó por pedir pan casero, lo más duro posible, y a propósito de esto habló de las matanzas de Bucensá y de la crisis de la alimentación. Nada de eso hubiera ocurrido si se protegiera más a la agricultura, si todo no estuviese librado a la competencia, a la anarquía, a la deplorable máxima de dejar hacer, dejar pasar. Así se organizaba el feudo del dinero, peor que el otro, pero que tuvieran cuidado, el pueblo al fin se cansaría y podría hacer pagar sus sufrimientos a los poseedores del capital, ya fuera por sangrientas destrucciones o por el pillaje en sus mansiones. Frederick entrevió en un relámpago una muchedumbre con los brazos desnudos que invadía el gran salón de la señora d'Ambrose, rompiendo los espejos a golpes de pica. Senecal continuaba. El obrero, teniendo en cuenta la insuficiencia de los salarios, era más desdichado que el hilota, el negro y el paria, sobre todo teniendo hijos. Debe librarse de ellos asfixiándolos, como se lo aconseja no sé qué médico inglés discípulo de Malthus. Y dándose vuelta hacia Sisi, ¿y estaremos sometidos a los consejos del infame Malthus? Sisi, que ignoraba la infamia y hasta la existencia de Malthus, respondió que sin embargo se remediaban muchas miserias y que las clases elevadas... «Ah, las clases elevadas», dijo con risita burlona el socialista. «Primero, no hay clases elevadas. No se es elevado más que por el corazón. No queremos limosna, comprendan, sino la igualdad, el reparto justo de los productos. Lo que pedía era que el obrero pudiera llegar a ser capitalista como el soldado coronel. Las vedurías, al menos al limitar el número de los aprendices, impedirían el encumbramiento de los trabajadores y el sentimiento de la fraternidad se mantenía en las fiestas y las corporaciones. Usonet, como poeta, se lamentaba de que no hubiese ya estandartes. Pellerin también, predilección que le venía del café de Gras, escuchando hablar a los falansterianos, declaró que Fourier era un gran hombre. «Vamos, pues», dijo Desailly, «un viejo animal, que ve en la ruina de los imperios los efectos de la venganza divina. Es como el señor Saint-Simon y su iglesia con su odio por la Revolución Francesa, una serie de charlatanes que querrían restablecer el catolicismo. El señor de Sissi, para aclarar sin duda o dar él una buena opinión, se puso a decir suavemente: «¿Esos dos sabios no son entonces de la opinión de Voltaire?» «A ese se lo regalo», replicó Senecal. «¿Cómo? Yo creía, pero no amaba al pueblo». Luego la conversación se derivó a los acontecimientos contemporáneos, los casamientos españoles, las dilapidaciones de Rochefort, el nuevo cabildo de Saint-Denis, lo que redoblaría los impuestos. Según Senecal, se pagaba ya bastante, sin embargo. ¿Y para qué? Dios mío, para levantarles palacios a los monos del museo, hacer desfilar en nuestras plazas brillantes estados mayores o sostener entre los lacayos del castillo una etiqueta gótica. He leído en la moda, dijo Sissi, que para San Fernando, en el baile de las Tullerías, todo el mundo estaba disfrazado de elegante. ¿No es lastimoso?, dijo el socialista, encogiendo los hombros con desprecio. «Y el Museo de Versalles», exclamó Pellerin, «hablemos de eso. Esos imbéciles han abreviado un Delacroix y aumentado un Gros. En el Louvre se han restaurado
tapado y embadurnado todas las telas de modo que en 10 años puede que no quede ninguna. En cuanto a los errores del catálogo, un alemán ha escrito todo un libro sobre ello. Los extranjeros, palabra de honor, se burlan de nosotros. Sí, somos la irrisión de toda Europa, dijo Senecal. Es porque el arte es el feudo de la corona, mientras no se tenga el sufragio universal. Permítame, pues, el artista, rechazando durante 20 años en todos los salones, estaba furioso con el poder. ¿Quién? Nos dejen tranquilos. En cuanto a mí, no pido nada. Solamente que las cámaras debieran legislar sobre los intereses del arte. Habría que establecer una cátedra de estética, cuyo profesor, un hombre a la vez práctico y filósofo, consiguiera, así lo espero, agrupar a la multitud. ¿No habría bien Usonet en hablar un poco de esto en su periódico? ¿Es que acaso los periódicos son libres? Lo somos nosotros, dijo Desailly con entusiasmo. Cuando uno piensa que hay que someterse a 28 formalidades para establecer un barquito en el río, me dan ganas de irme a vivir con los antropófagos. El gobierno nos devora, todo es suyo, la filosofía, el derecho, las artes, el aire del cielo, y Francia jadea, enervada bajo la bota del gendarme y la sotana del fraile. El futuro Mirabeau derramaba así su bilis con amplitud. Finalmente tomó su vaso, se levantó y el puño en la cadera, la mirada iluminada, bebo por la destrucción completa del orden actual, es decir, de todo lo que se llame privilegio, monopolio, dirección, jerarquía, autoridad, Estado, y en voz más alta, ¿qué desearía ser trizas como esto? Y arrojó sobre la mesa la hermosa copa que deshizo en 1000 pedazos. Todos aplaudieron y principalmente Dusodier. El espectáculo de las injusticias le hacía saltar el corazón. Se inquietaba por Barbès. Era de los que se tiran bajo los coches para socorrer a los caballos caídos. Su erudición se reducía a 2 obras, una llamada Crímenes de Reyes y la otra Misterios del Vaticano. Había escuchado al abogado con la boca abierta, con deleite. Finalmente no aguantó más. Lo que yo reprocho a Luis Felipe es haber abandonado a los polacos. Un momento, dijo Jusonet. Ante todo, Polonia no existe, es un invento de Lafayette. Los polacos, por regla general, son todos del barrio San Marshall. Los verdaderos se ahogaron con Poniatowski. En resumen, no confiaba más en ello, estaba asqueado de todo eso. Era como la serpiente del mar, la revocación del edicto de Nantes y ese viejo cuento de la San Barthélemy. Senecal, sin defender a los polacos, recogió las últimas palabras del literato. Se había calumniado a los papas que después de todo defendían al pueblo y llamaba a la Liga la aurora de la democracia, un gran movimiento igualitario contra el individualismo de los protestantes. Frederick estaba un poco sorprendido por estas ideas, probablemente fastidiaban al Sisi, pues llevó la conversación sobre los cuadros vivos del gimnasio, que atraían entonces a mucho público. Senecal se lamentó de eso. Tales espectáculos corrompían a las hijas del proletariado. Después se las veía lucir un lujo insolente. También aprobaba a los estudiantes bávaros que habían ultrajado a Lola Montes. A semejanza de Rousseau, tenía más en cuenta a la mujer de un carbonero que al amante de un rey. Usted bromea sobre lo exquisito, replicó majestuosamente Jusonet, y tomó la defensa de esas damas en favor de Rosanet. Luego, como se hablara de aquel baile y del traje de Arnaud, se comenta que está desacreditado, dijo Pellerin. El comerciante en cuadros acababa de tener un proceso por sus terrenos en Belleville y actualmente formaba parte de una compañía de caolín de la Baja Bretonia con otros farsantes de Zulaya. Dusadier sabía más, pues su patrón, el señor Musinot, que había pedido informes sobre Arnaud al banquero Oscar Lefebvre, había recibido como respuesta que aquel juzgaba su posición poco sólida, pues conocía algunas de sus renovaciones de documentos. El postre había terminado. Pasaron al salón, tapizado como el de la Mariscala, en damasco amarillo y de estilo Luis XVI. Pellerin reprochó a Frederick no haber elegido más bien el estilo neogriego. Senecal encendió sus fósforos contra el tapizado. Desailly no hizo ninguna observación, pero en la biblioteca sí opinó, llamándola una biblioteca de jovencita. La mayor parte de los literatos contemporáneos se encontraban allí. Fue imposible hablar de sus obras, pues Jusonet enseguida contaba anécdotas sobre sus personas, criticaba sus caras, sus costumbres, sus trajes, exaltando espíritus de último orden, denigrándolos de primero, deplorando por supuesto la decadencia moderna. Tal cancioncilla de aldeano contenía por sí sola más poesía que todos los líricos del siglo XIX. Balzac estaba supravalorado, Byron demolido,
Hugo no entendía nada del teatro, etc. ¿Por qué no tiene usted las obras de nuestros poetas obreros? Dijo Senecal. Y el señor de Sissi, que se ocupaba de literatura, se asombró de no ver sobre la mesa de Frederick algunas de esas fisiologías nuevas, la fisiología del fumador, del pescador de caña, del empleado de impuestos. Terminaron por fastidiarlo tanto que sintió deseos de empujarlo fuera. Pero me estoy volviendo un tonto, y llevando de allí aparte le preguntó si podía ayudarlo en algo. El buen muchacho se emocionó. Con su empleo de cajero no necesitaba nada más. Enseguida Frederick condujo al Salier a su cuarto y sacando de un cajón 2000 francos. Toma, amigo mío, guárdalos. Es el saldo de mis antiguas deudas. Pero, ¿y el diario? Dijo el abogado. Hablé de ello con Jusonet, ya lo sabes. Y como Frederick le respondiera que se encontraba un poco en apuros por el momento, el otro sonrió irónicamente. Después de los licores bebieron cerveza, luego de la cerveza ponche, fumaron nuevas pipas. Al fin, a las 5 de la tarde, todos se fueron y caminaban juntos sin hablar, cuando Dusadier dijo que Frederick los había recibido muy bien. Todos estuvieron de acuerdo. Jusonet declaró que la comida era un poco pesada. Senecal criticó la futilidad de su interior. Sissi pensaba igual. A eso le faltaba cachet, por completo. A mí me parece, dijo Pererit, que bien podría haberme encargado un cuadro. Dusalier callaba, palpando en su bolsillo los billetes de banco. Frederick se había quedado solo. Pensaba en sus amigos y sentía entre ellos y él como un enorme foso repleto de sombras que los separaba. Les había tendido la mano, sin embargo, y ellos no habían respondido a la franqueza de su corazón. Se acordó de las palabras de Pellegrini y de Dusodier sobre Arnaud. Sin duda sería una calumnia o una invención. ¿Pero por qué? Y vio a la señora Arnaud arruinada, llorando, vendiendo sus muebles. Este idea lo atormentó toda la noche. Al día siguiente se presentó en su casa. Como no sabía de qué modo transmitirle lo que sabía, en la conversación le preguntó si Arnaud tenía todavía sus terrenos de Belleville. Sí, todavía. Está ahora en una compañía de Caulín de Bretaña, ¿no es así? Es cierto. Su fábrica marcha bien, ¿verdad? Pero supongo que sí. Y como él vacilara, ¿qué tiene usted? Me está asustando. Le contó la historia de las renovaciones. Ella bajó la cabeza y dijo, lo sospechaba. En efecto, Arnaud, para realizar una buena especulación, se había opuesto a vender los terrenos. Los había hipotecado y como no encontrara compradores había creído resarcirse estableciendo una manufactura. Los gastos habían excedido las ganancias. Ella no sabía nada más. Él eludía toda pregunta y afirmaba continuamente que todo iba muy bien. Frederick trató de tranquilizarla. Tal vez se trataba de obstáculos momentáneos. Además, si llegaba a saber algo, la iba a enterar. Oh, sí, ¿no es cierto? Dijo ella, juntando sus manos con un aire de súplica encantador. Podía entonces serle útil. Ahora entraba en su existencia, en su corazón. Arnaud apareció. Oh, qué gentil de su parte venir a buscarme para cenar. Frederick se quedó mudo. Arnaud habló de cosas sin importancia. Luego advirtió a su mujer que volvería muy tarde, ya que tenía una cita con el señor Audrey. ¿En su casa? Claro, en su casa. Confesó, mientras bajaban la escalera, que como la tal mariscala se encontraba libre, iban a hacer juntos una salida al Moulin Rouge, y como siempre necesitaba a alguien para que recibiera sus confidencias, se hizo conducir por Frederick hasta la puerta. En lugar de entrar, se paseó por la vereda observando las ventanas del segundo piso. De golpe, las cortinas se abrieron. ¡Ah! ¡Bravo! El tío Audrey ya no está. Buenas noches. ¿Entonces era el tío Audrey quien la mantenía? Frederick ya no sabía qué pensar. A partir de ese día no fue todavía más cordial que antes. Lo invitaba a cenar en lo de su amante, y pronto Frederick frecuentó a las dos casas a la vez. La de Rosanet lo divertía. Llegaba allí por la noche, al salir del club o del teatro, tomaba una taza de té, hacían una partida de loto, el domingo jugaban a las charadas. Rosanet, más turbulenta que las otras, se distinguía por sus ocurrencias graciosas, como la de correr en 4 patas o la de disfrazarse con un gorro de algodón para mirar a los que pasaban por la calle. Tenía un sombrero de cuero, fumaba pipas turcas, cantaba aires tiroleses. Por la tarde, como no tenía nada que hacer, cortaba flores de un trozo de tela persa, las adhería ella misma sobre los vidrios, embadurnaba con cosméticos la cara de sus 2 perritos, que quemaba pastillas o se echaba las cartas. Incapaz de resistir a un deseo, se encaprichaba con un bibelot que hubiera visto. No dormía, corría a comprarlo, lo cambiaba por otro, arruinaba géneros, perdía sus alhajas, derrochaba el dinero, hubiera vendido la camisa por un palco a Van Essen.